Un corto último comentario de Carmen Mendoza. Yo agradezco el comentario. Entre los últimos, por ejemplo, este comentario de Marta respecto a ver el tema de participación en la red y pobreza como vinculada. En un día de este seminario, la representante del PMA hablaba del tema de nutrición, ¿no? Y comparaba los niveles de nutrición de diferentes departamentos y hablaba del milagro de Tacna, ¿no? Que había que ver el caso de Tacna, que tenía un nivel de nutrición tan bajo en términos absolutos, pero mucho más comparado con el extremo que era Huancavelica. Y si uno ve las tasas de empleo adecuado por departamento, ve que se repite la misma ubicación de Tacna y Huancavelica. O sea, si en Tacna hay la más baja de nutrición, es porque en Tacna hay la mayor proporción de empleo adecuado. Y lo mismo a la inversa para Huancavelica. De tal manera que la mejor forma de luchar contra la pobreza, como se ha dicho tantas veces, es tener un empleo adecuado, pero mejor aún, un empleo de calidad. Y por otro lado, creo que también las cosas que se acaban de decir nos hacen ver que en términos de discusiones políticas hay todo un tema de lenguaje. ¿Qué se quiere decir cuando se habla de competitividad? ¿Qué se quiere decir cuando se habla de formalización? ¿Qué se quiere decir cuando se habla de micro? ¿Qué se quiere decir cuando se habla de emprendimiento? Se juega mucho con las palabras como para vender realidades que a veces son un poco idílicas o tienen algo de contrabando. Y lo digo en particular a propósito de uno de los temas que se discuten en algunos planes de gobierno, es el tema de cuánta flexibilidad debe haber y si debe haber más o menor flexibilidad. Y creo que hay cosas que han pasado un poco por agua tibia. Y una de ellas, por ejemplo, es el hecho de que los cambios que ha habido en la legislación en el último gobierno en relación al tema de régimen de laboral de micro y de pequeña empresa. En el gobierno de Alejandro Toledo se aprobó una ley, que es la 28015, que creó un régimen laboral especial para la microempresa. No se tocó al segmento de pequeña empresa. Durante este gobierno se aprobó un decreto legislativo 1086 que creó un régimen laboral especial para la pequeña empresa, con mitad de vacaciones, mitad de CTS, mitad de gratificaciones, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo se amplió el concepto de lo que se entendía por pequeña empresa. Si la 28015 definía a la pequeña empresa como aquella que tenía hasta 50 trabajadores y vendía hasta 850 UTs al año, el decreto ley 1086 conceptúa a la pequeña empresa como la que tiene el doble de trabajadores y tiene un monto de ventas que duplica también el 015. Y para esa empresa que objetivamente ya no es pequeña sino mediana, a esa se le aplica un régimen laboral especial. Ese decreto ley fue, vaya la redundancia, un decreto ley no discutido en el Congreso, sino aprobado por el Ejecutivo como parte de las facultades delegadas por el Congreso para legislar a propósito de tratados de libre comercio. Bueno, agradecemos a nuestra ponente Carmen Mendoza, a Marta Tostes y a Cecilia Garavito por esta excelente conversación sobre el tema de empleo. Inmediatamente continuamos con Carlos Eduardo Aramburu, Patricia Mostajo y Esteban Caballero.